Muy buenas noches, mi nombre es Ana María Suárez Franco, yo soy la representante permanente de FIAN Internacional en Ginebra ante la ONU y además encargada del programa de exigibilidad de FIAN Internacional. Esta noche aquí en Ginebra, mediodía allá en varios de los países de América Latina, estamos reunidas para hablar y reflexionar sobre la situación del derecho a la alimentación en nuestra región de América Latina y el Caribe. Antes de comenzar, quisiera dar una información técnica. En su barra de herramientas abajo pueden ver un icono con unos audífonos. Si quieren cambiar el lenguaje, por favor, pueden hacerlo ahí. Cuando aprietan sobre el audífono aparecerá la lista de idiomas disponibles, inglés, francés y español, y pueden seleccionarlo. I was just doing some technical information. We will have the interpretation in Spanish, English, and French. So you can push over the headphones and select your language if you want to have the translation in English or French. Bonsoir, bonjour. On a quelques remarques techniques. Vous pouvez mettre les piger sur les écouteurs pour sélectionner la langue que vous voulez. Et désolé por mon français que se pas super bien. Bueno, con esta nota técnica quisiera comenzar con una introducción que nos va a llevar después a las presentaciones que harán los representantes de comunidades expertos de Haití, Guatemala y Colombia sobre la situación del derecho a la alimentación, especialmente la situación de hambre que se vive en nuestro continente. Y después contaremos con los comentarios y recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación para terminar con algunos comentarios o preguntas que nos enviarán los y las participantes por esta plataforma. Quisiera comenzar, Alejandro, con la presentación. Quería contarles un poco sobre las cifras más recientes que hemos recibido sobre la situación de hambre y malnutrición en América Latina. Como lo decía la BBC la semana pasada, el 1 de diciembre, retomando el último informe de Naciones Unidas de la FAO, de la Organización de Alimentación y Agricultura de Naciones Unidas, que salió la semana pasada. En América Latina estamos viviendo niveles de hambre y malnutrición que no se veían desde hace 2 décadas. Es decir, estamos yendo para atrás con relación a las mejorías que se habían logrado. Y en este sentido, tengo algunos datos que les pueden parecer importantes. El 59,7 millones de personas en América Latina y el Caribe padecen de hambre y 13,8 millones más han entrado dentro de estas cifras en el último año. La prevalencia es de 9,1%, que es la más alta en los últimos 15 años, con 267 millones de personas en inseguridad alimentaria, es decir, que no saben qué van a comer o si van a tener las 3 comidas en el día siguiente. Y además, 4 de cada 10 personas no se alimentan adecuadamente cada día. Casi 1 de cada 10 vive en condición de hambre. La situación ha empeorado con la pandemia, pero esta no es la única causa y nuestros expositores nos iluminarán con algunas ideas sobre por qué nuestras sociedades son extremadamente frágiles ante los desafíos de nuestros tiempos, como los cambios climáticos o como las pandemias u otras crisis que estamos viviendo, y cómo y por qué estas no están preparadas para evitar que la gente sufra hambre y mala nutrición en estas condiciones. ¿Puedes pasar la lámina, por favor? Muy importante también es resaltar que el número
de mujeres o el porcentaje de mujeres que sufren de inseguridad alimentaria es mayor al de hombres. Es un 42% de las mujeres que sufre de hambre frente a 32% de los hombres. El hambre es preponderantemente femenina y campesina. En el informe no lo leí, pero sabemos que la mayoría de las personas que sufren hambre en el mundo están en las zonas rurales, a pesar de que tanto las mujeres como las campesinas son quienes más contribuyen a la realización del derecho a la alimentación. Y la pregunta que nos surge es por qué la gente que vive en la pobreza no puede alimentarse o no puede alimentarse adecuadamente. Finalmente, quisiera resaltar que, como hablaba de malnutrición, es decir, que la gente puede comer suficiente, pero lo que come no lo nutre. En nuestra región, la obesidad afecta a 1 de cada 4 personas adultas, es decir, 106 millones de personas están malnutridas en América Latina y el Caribe, con un sobrepeso infantil de 7,5% para los niños menores de 5 años, niños que en su adultez estarán condenados a una serie de problemas de salud. Esto por encima del promedio mundial. Sabemos que la malnutrición genera pandemias, la única pandemia no es el COVID, se ha dicho que la obesidad es una pandemia y lo peor de todo es que desde la infancia estos niños se ven destinados a ser víctimas de la enfermedad porque sus ambientes alimentarios, porque el sistema alimentario dominante los lleva o los condiciona a dicha enfermedad. Y la pregunta sería, ¿qué hacen nuestras autoridades de salud y otras autoridades competentes, especialmente en la salud pública, para resolver este problema? Con estas palabras introductorias pasaremos ya directamente a nuestros panelistas y nuestras panelistas del día de hoy, comenzando con los testimonios desde las comunidades. Nuestra primera persona ponente es Claudia Ortiz. Claudia Ortiz es de la lideresa del movimiento social en la defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, y ella es parte de la coordinación delegada del movimiento Ríos Vivos en Colombia. Claudia, tienes 10 minutos para tu presentación, por favor. Buen día a todos. Agradecer el espacio y la invitación a participar en este foro virtual para poder aportar sobre desde las comunidades qué es lo que está pasando con el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuada y la violación específicamente en el caso de la construcción de la represa en los ríos Sogamoso y Chucurí, ¿no? Para decirles, pues acá hay que partir de un antes y un después de las condiciones de vida a las que debemos en las comunidades, en los territorios. Entonces, pasar de la abundancia a la pobreza, a la escasez y al empobrecimiento es bastante complicado, pero que nos hace uno, pues, conocer realmente cuál es la dinámica de estas causas estructurales de lo que hoy padecen comunidades principalmente campesinas, ribereñas, dedicadas pues, a la economía de los ríos, que es pescador, artesanales o minería artesanal y los cultivos de pan coger. Les cuento pues que yo vivo en la región de Santander, departamento de Santander en Colombia, en los municipios aquí, el municipio de Betulía, Santander. Y este proyecto pues impactó a 8 municipios de Libera, que hacen parte de la ribera de la cuenca del río Sol, pero que nosotros, como hacemos parte de la cuenca del río Chucurí, donde yo vivo, pues también se tomó este nombre, ¿no? Porque principalmente cuando llegan estos megaproyectos, si todos conocen o nombran, es hidrosogamoso, es decir, perdemos hasta la identidad del nombre del río.
y aunque toma las aguas también del río Chucurí, termina invisibilizándose. Entonces, para decir que estas causas que hoy tenemos nosotros las comunidades han sido pues por un interés económico, ¿no? De un modelo económico impuesto minero energético que viene pues a cambiar totalmente las vocaciones de los suelos, de pasar de zonas de despensa agroalimentaria y de ríos vivos que tienen una despensa piscícola importante para la base de la alimentación y la nutrición de las comunidades, pues eso se transforma con estos megaproyectos, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver como todo el tema de la transformación, de la intervención de los ríos, apenas pues esto se hace en los muros, pues ya no va a haber tienda de pescados, ¿no? Hay una dinámica que empieza a cambiar y que tanto del muro hacia arriba, pues tan pronto hacen los desvíos de los ríos, empiezan más a notar los impactos de las comunidades porque ya no hay subienda, ¿no? En este caso que tenemos la especie del bocachico, que es una de las especies más reconocidas y que era parte del reconocimiento, no solamente a nivel departamental o nacional, de que de ahí se sacaba el río, en el río el bocachico y que alimentaba a varias familias propias y que no eran de la región, ¿no? Y eso pues se acabó. Tenemos toda la inundación de 7.000 hectáreas en un lago artificial que nos dejan en una zona de trópico como es aquí en donde estamos nosotros en la región de Santander y pues ya la dinámica pues cambia, ¿no? 7.000 hectáreas que estaban dedicadas principalmente pues sí a cultivos y ganadería y que cambian totalmente la dinámica de la boca este suelo, ya va a pasar a ser inundadas y que ahora pues la dinámica es de turismo, ¿no? De otra vocación que no es campesina y que no tiene nada que ver con la cultura y la identidad de los que vivimos acá. Hasta abajo también, pues con todo este tema del muro, ya cuando se construye el secado del río, que acá desafortunadamente, como igual que pasó con la construcción de la represa en el río Cauca, en el municipio de Huango, pues también hubo un secado en el inicio de llenado y eso perjudicó realmente la dinámica apenas empezando, ¿no? Más de 10 horas duró el río seco y eso causó un ecocidio que llamamos, que todavía pues no se pudo evaluar porque no se contó con las personas idóneas, autoridades competentes, que realmente no las hay, para poder hacer un análisis y realmente un estudio del impacto de la pérdida hídrica que en ese momento se sufrió por la secada del río cuando no obtuvo ni siquiera un mínimo vital para poder mantenerse, ¿no? Y entonces aquí es la dinámica de los vertimientos, aguas abajo también empieza a perjudicar tanto islas como las riberas de los ríos, que tenemos problemáticas de gente que ha perdido riberas y ha perdido parte ya de sus fincas y predios, y las islas que eran zonas como de amortiguamiento y de producción para mucha gente que vendía su vida de ello. Y como las islas no son catalogadas como de propiedad, no es algo que sea del río, entonces la gente si no tenía propiedad, peor porque no son considerados afectados porque no tienen un título de propiedad, ¿no? Entonces, así empieza como también el tema de la expropiación. Estos modelos de desarrollo de cambio de uso del suelo empiezan con el tema de la utilidad pública de interés general, ¿no? Entonces, generalmente nosotros acá somos condicionados por esa ley y de utilidad pública para quién, ¿no? Y de interés para quién, si un río no es de interés general y si no es de utilidad pública, dígame si la represa que ahora que fue construida, que en ese entonces tenía el 56.7 las acciones del gobierno nacional, pero que fue vendida a la firma canadiense Brookfield, que ahora es la dueña de esta represa. Entonces, esto es la utilidad pública y el interés general que nos abran estados e instituciones que reglamentan este modelo. Entonces, ahora lo que estamos viviendo, pues, la disminución de la pesca. Este año que fueron continuas lluvias, pues hubo continuo vertimiento y generación también de energía, lo cual ocasiona que muchos pescadores no pueden salir porque el río vive con niveles de agua como si estuvieran crecientes continuas por 8 meses, pues no hay subienda y no hay pescado porque ¿qué va a subir si el pescado sube? Es cuando el río está manso, ¿no? Cuando no tiene los niveles
de agua y corrientes tan rápidas. Y 8 meses, pues durarla, eso es un empobrecimiento, tienen que desplazarse y pues sale un desplazamiento forzado que no es reconocido tampoco, que tienen que salir de sus suelos. Aparte, pues de esto se pierden las vegas y las riberas, no hay crecientes que alimenten pues para fertilización de cultivos. Y cuando esto se inunda, que son los vertimientos de agua, pues acaban con todos los cultivos que la gente podía mantener en algunas islas y que ya prácticamente toda esa economía y esa despensa pues se acabó, ¿no? Entonces viene un hambre porque no hay en la región lo que antes abundaba, el plátano, la yuca, el limón, la papaya y muchos productos de más de la canasta familiar, como el maíz también. Y aguas arriba, pues tenemos una situación bastante compleja porque no entra entre las injusticias climáticas que deberíamos plantear, ¿no? Que no tenidos en cuenta el cambio del microclima que produce un lago artificial dentro de un sistema como el de nosotros de trópico y de cultivos que ya se tenían anteriormente en estos territorios, ¿no? Y hablamos principalmente del cacao y de cultivos de esos y de aguacate, que hemos sido vistos generalmente perjudicados y que no hay respuesta, ¿no? No hay respuesta de parte de la empresa porque pues tienen unos estudios que los hacen ellos, ¿no? El estudio de impacto ambiental es realizado por una empresa que contrata a la misma empresa y ellos son los que dicen que son afectados o no. Y entonces en ese caso cuando presentamos todas las dudas e inquietudes con respecto a nosotros que iba a haber un cambio en el microclima porque es un efecto de una laguna de 7.000 hectáreas, pues claro que hubo cambios, aparte del desplazamiento de la fauna que hubo en estos territorios, nos ocasionó pues también competencia de comida, digamos, también de lo poco que hay, porque también perdieron zonas y su hábitat natural, ¿no? Entonces había como con conocimiento ahora también de la naturaleza humana que estaba siendo perjudicada, pero que también está siendo agredida por los humanos, ¿no? Porque empieza esa competencia. Entonces, para nosotros, realmente esto es una injusticia, no ha habido realmente una reparación ni un reconocimiento a los daños irreversibles que hemos sufrido las comunidades y que aparte tenemos que esperar días a mirar si en realidad hay efectos adversos después del llenado de la represa para saber si hay cambios en los cultivos que ya teníamos cuando evidentemente hemos podido decirles que no estamos ya produciendo, que nos ha tocado readaptarnos, experimentar con las uñas, porque principalmente pues quedamos, muchas comunidades quedamos endeudadas, ¿no? Porque previamente venían implementándose en algunos cambios en los cultivos de la gente y que no tenían ni con qué pagar porque no hubo respaldo de las cosechas que tenían, ¿no? Entonces esto sí nos ha generado ahora que todo tenemos que comprar de la canasta familiar de otras partes, ¿no? Acá ahora ya se acostumbraron mucho de los sectores poblados, es algo que viene de Bucaramanga, pero que cada mes los precios son muy elevados y eso pues está generando que la gente ya no pueda estar comiendo ni alimento, ¿no? Principalmente nosotros acá del pescado, que era como la base del alimento. Y eso pues es como lo que queremos, Muchísimas, que seguimos planteando la misma situación, es decir, no ha cambiado. Llevamos ya el año 2014 que se inició el llenado, que esta es la vez y no hay estabilización ni del... muchas gracias, Claudia. Tenemos que ir terminando porque o si no, no nos queda tiempo para las otras expositoras. Siento mucho tener que interrumpir de esta manera. Recuerdo que cada una tiene 10 minutos máximo. Y quiero resaltar de la presentación tan clara de Claudia que el hambre no se da por falta de caridad, ni en muchos casos porque la gente sea perezosa y no trabaje y no se alimente. Este caso de Ríos Vivos nos deja muy claro cuál es el impacto que tienen los megaproyectos, cómo los megaproyectos contribuyen al hambre, contribuyen al cambio de las tradiciones y culturas alimentarias y pueden generar hambre y pueden generar también malnutrición cuando la gente deja de alimentarse como solía hacerlo de los recursos que tiene a su alrededor para tener que depender del comercio muchas veces de alimentos ultraprocesados o de productos ultraprocesados que llegan a sus territorios ante la falta de posibilidad
que tienen estas personas para alimentarse a sí mismas. Igualmente quiero resaltar aquí cómo el testimonio de Claudia deja claro que en muchos casos el hambre y la malnutrición se deben a violaciones de los derechos de las y los campesinos, que en los términos de la Declaración sobre Derechos Campesinos de Naciones Unidas incluyen a los pescadores, incluyen a los indígenas, incluyen a los pastores y a otras comunidades. Y también cuál es la conexión entre el hambre y la destrucción ambiental. En tiempos en que el cambio climático y el colapso ambiental ya no solo nos ponen en peligro o ponen en peligro a las comunidades rurales, sino a todas y todos nosotros. Con esas palabras quiero hacer la transición al testimonio de violaciones del derecho a la alimentación de las familias de Camotán en Chiquimula, en Guatemala. Tenemos hoy invitada a Oralia Raimundo, que es la representante de la comunidad de Lela Chancó. Originaria de Lela Chancó, Camotán, Chiquimula, Guatemala. En esta oportunidad voy a presentarles la situación de 4 casos que desde hace más de 4 décadas se vienen acompañando, que son las sentencias denominadas de Camotán, como se les ha conocido en los espacios de diálogo social, como también políticos en Guatemala. A estos casos emblemáticos de las múltiples violencias que sufre la niñez guatemalteca, en especial respecto a los rezagos que conllevan a la pobreza extrema, es la ausencia de oportunidades de desarrollo aquí en el territorio Chortí, denominado el territorio Chortí, como también a nivel nacional, ¿verdad? También es la falta de la protección a la niñez, a las familias de estas comunidades, que en este caso hace ya 4, digamos, más de una década que ellos demandaron en esa oportunidad al Estado. Fueron 4 familias quienes sacaron valor y fueron ante un juez de la niñez al departamento de Zacapa, porque lamentablemente en Chiquimula no hay. Entonces fueron a otro departamento, que es un departamento de Zacapa también de Guatemala, a presentar sus demandas por la desnutrición de sus hijos, que lamentablemente aquí en el territorio, una de las problemáticas que se tiene en la actualidad es también la falta de recursos naturales, lo que es falta de tierra para ellos cultivar sus alimentos. Eso conlleva también a que el Estado ha discriminado a este territorio. El Estado no ha puesto de su parte para poder contrarrestar a esta problemática. Más bien, el Estado ha sido parte de esa violación a todos los derechos de la niñez y de múltiples familias, ¿verdad? El 17 de noviembre del año 2011, en el departamento de Chiquimula, en el acompañamiento de la campaña Guatemala sin hambre y de las organizaciones que la conforman, como ya les comentaba, demandaron al Estado de Guatemala. En esa oportunidad, el juez de Zacapa emitió dichas demandas que favorecían a las familias, pero lamentablemente el Estado puso
emitió demandas a las mismas familias para que esas demandas quedaran sin efecto ante la Corte de Constitucionalidad y también ante el juez de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? También en esa oportunidad, ya en la Corte de Constitucionalidad, conociendo la problemática, las violaciones que se les estaban haciendo a esas familias, también decretó a favor de las familias, pero lamentablemente el Estado no está cumpliendo con esas demandas. En esa oportunidad, la Corte de Constitucionalidad demandó que el Estado estaba violando el derecho a la alimentación, a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación y a una vivienda digna y al trabajo. Lamentablemente, el Estado no ha cumplido con nada de esto. Si bien se puede decir, hay algunos ministerios que sí han intervenido en forma minuciosa, pero lamentablemente no de acuerdo a lo que la sentencia determina. Tenemos el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es la encargada de generar oportunidades de cultivos, asistencia técnica, pero no ha podido llegar a tiempo a las comunidades a donde se le necesita. Los casos son de Cañón Tisipe y de esta comunidad que es Lela Chancó, pero no han tenido mayor efectividad las asistencias que ellos han dado tinacos, que lamentablemente en este territorio se le determina corredor seco. Una, porque la lluvia es muy, muy poca. Las familias no cuentan con el vital líquido potable que nosotros le denominamos aquí en la región. No tienen un chorro en sus habitaciones o en sus casitas. Entonces, les es muy difícil cultivar sus propios alimentos. O si el ministerio le lleva semillas, igual se la lleva cuando la época de la lluvia ya se ha terminado, ¿verdad? Entonces, es por ello que las familias no han podido salir de esa zona de confort que se le puede denominar, ¿va? Porque siguen en la misma situación. Actualmente, con lo de la pandemia, también vino a agravar más la situación de ellos, y no solo de ellos, ¿verdad? Sino que atrás de esas familias hay muchas más familias que están sufriendo lo que es la violación a sus derechos a la alimentación, incluso a la salud. Los centros de salud no cuentan con los medicamentos adecuados para poder atender a las familias guatemaltecas, ¿verdad? Lo que es la vivienda, no cuentan con una vivienda digna para poder vivir. En el caso de la educación, igual no se puede decir que Guatemala ya avanzó en lo que es el sistema de educación. Actualmente uno de los niños salió de sexto primaria. Aún no se sabe si él va a poder con sus estudios, porque igual en las comunidades no hay oportunidades de superación y no sabemos si el Estado va a poder o va a asumir la responsabilidad, porque ya tienen una demanda. Entonces es de asumir esa responsabilidad que ellos tienen para poderle seguir dando la educación al niño. De que aquí en la región Chortí, algo que también ha agravado a la pobreza extrema es los megaproyectos que se tienen. Han venido a destruir todo lo que es el medio ambiente, las minerías, eso de que a los propietarios de las pocas tierras que tenían, los ricos, digámosles así como nosotros hablamos aquí en nuestro territorio,
vinieron y les quitaron la poca tierra que ellos tenían, vinieron, se los quitaron y ya pusieron sus potreros de ganados y todo eso, y eso ha empobrecido más al territorio. Solamente gracias. Bueno, muchísimas gracias por ese impresionante testimonio, Oralia. Has sido muy clara también y yo quisiera resaltar que desde FIAN, junto con la campaña Guatemala sin hambre, ya desde el 2007 estuvimos pensando cómo llevar estos casos ante la justicia. Guatemala era, por decirlo así, jurídicamente el lugar ideal porque tienen el derecho a la alimentación consagrado en su constitución, consagrado en la ley, e incluso después de varias actividades de formación judicial se llevó el caso y logró ganarse con decisiones sobre cambios estructurales necesarios que competían a diversas autoridades. Sin embargo, todo este camino jurídico ha sido insuficiente. Hasta el momento, una de las niñas murió de desnutrición. Dos de los niños están como migrantes en los Estados Unidos y no se ve ninguna voluntad real del Estado para cambiar la situación. Y ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿lo jurídico sirve o no sirve? Creemos que es un arma, pero hemos aprendido a través de la experiencia que el litigio no es suficiente y que las personas, los titulares de derecho afectados por violaciones del derecho a la alimentación necesitan también nuestro apoyo político, necesitan la movilización y también el acompañamiento, no solo desde la sociedad civil, pero también desde autoridades que se sienten o que reconocen su obligación. Este caso también se le presentó al relator del derecho a la alimentación anterior y muy pronto, y ya le anuncio al relator, vamos a presentar una actualización de la comunicación del caso porque consideramos que es importante mover todos los mecanismos internacionales para asegurar que el Estado guatemalteco cumpla con las obligaciones internacionales, constitucionales y derivadas de la sentencia judicial que por falta de voluntad política no han sido cumplidas y mantienen a estas poblaciones marginadas, indígenas, que se encuentran en regiones secas afectadas por el cambio climático, en el abandono. Después de esto, que es impresionante para nosotros, después de esta lucha tan larga que las madres de esas niñas y sus familias han llevado a cabo, quisiera saltar a Haití. Haití es uno de los estados de América Latina y el Caribe más afectados por una serie de causas estructurales del hambre. Y además la conectividad en Haití no es buena. Nuestros compañeros que querían hacer el testimonio no han podido conectarse, así que escucharemos ahora un video de Marclin Whitsan de la comunidad Plaine du Nord, una comunidad del departamento del norte de Haití. Alejandro, por favor, ¿puedes transmitir el video? Bon, moi c'est Marcelin Wisdom, il y a un peu de temps de ma Haïti et ma Haïti en Haïti. Alors, il est Marcelin Wisdom, il a un espace de temps depuis qu'il travaille la terre en Haïti. Je suis bien content, ouais, agronome, et je salue nous, et puis je salue fin Haïti tout. Alors, il est content de rencontrer l'agronome et Isma Andréville. Il profite pour saluer Fian Haïti. Il est moi agronome là, que je suis content, depuis moi agronome là, je me sens que mon bagage qui est arrivé par mon côté, je me sens pile temps à travailler Haïti, je me sens désolé pour être pas aucun monde qui aide, qui a parlé avec moi, qui a dit qui ça me faire, qui ça me faire peut-être. Le pays est tellement difficile, le plan est plan, bon, soleil boule. Alors, il est content de voir l'arrivée de l'agronome, André Ismar, et parce que ça lui apporte un peu de joie, un peu d'espoir, et surtout on parle de Fian Haïti, semble-t-il que ça va demain être pour lui et les autres acteurs en Haïti une opportunité. Et situation à vivre là, étant que travail, ça est difficile en pile. Pour nous vivre dans la terre, nous faisons tout ça nous besoin dans la terre.
Mais la terre sans se pas produire encore. Peut-être problème d'arrosage, la pluie pas tomber, la pluie a fait 5 mois, 6 mois, 7 mois, elle pas tomber, le planter pétrin, il boule. Ok. Mais si nous avons un monde qui t'a pensé avec nous, qui t'a aidé nous, nous t'a pu avancer. Alors, il vit de la terre, aussi bien que les autres agriculteurs, mais le fait que la pluie ne tombe presque pas en Haïti, le fait qu'il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas d'eau, alors la production a complètement diminué. Il a de grandes difficultés pour récolter, même lorsqu'il sème. Il fait face à de grandes difficultés, de grandes tribulations. Et dans son travail d'agriculture, et le soleil et en fait qui bat son plein, la sécheresse, et parfois on peut passer 5, 6, 7 mois de sécheresse sans la pluie, sans eau, donc ça affecte gravement l'agriculture en Haïti, notamment lui dans son domaine. Nous regardons dans l'année dernière, c'est dans terre, tout le monde travaille, tout le monde te possédé un bagage, il te un espoir. Pas de monde qui t'a tué tête, il dit l'État pas bon, l'État bon. Non, la tête est aidée nous, et la tête de l'État nous. Mais nous venons vivre dans un moment, tout est privé, tout est l'État vient censé dans la main privée. Nous pas jouer terre pour nous travailler encore. Petit secrétaire, rocher, misère n'a passé. Alors autrefois, la terre symbolisait leur État, leur gouvernement, le pouvoir. C'est à cause de la terre qu'ils cultivaient, qu'ils assuraient tout et tout pour la famille. Mais depuis quelque temps, non seulement il y a la sécheresse, il n'y a pas d'arrosage, mais aussi il y a un transfert donc des terres de l'État qui le cultivaient vers le secteur privé. Donc il y a un grand problème de transfert de terrain. Ils perdent leur portion de terre qu'ils cultivaient au profit du secteur privé qui en fait qui englobe tout presque. Et là, ça affecte l'agriculture. Et eux, comme agriculteurs, ils en paient la conséquence. Maintenant, quel est leur espoir? Puisque la terre est transférée, il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas d'eau, et il fait face maintenant à des grandes difficultés. Bon, je ne vais pas mentir, agronome, je pour tout le temps, je travaille. Dans 20 à 23 années, je travaille la terre. Pour la première fois, moi, je suis passé, je me demandé comment la situation est, pour malheureux, je vivre en dehors. Je suis bien content, et je suis en pile respect, et je suis souhaité pour continuer à faire travail, pour qui sortent à joindre, pour aider nous-mêmes malheureux qui sont en dehors, qui travaillent la terre. Alors, il était content de rencontrer l'agronome André Villisma aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'il travaille la terre, près de 23 ans. Il n'a jamais rencontré une personne, soit du côté de l'État, secteur privé ONG, en fait, qui sont venus et lui questionner sur ce qu'il fait et quand il travaille. Alors voilà, aujourd'hui, il rencontre l'agronome André Villisma de Fin Haïti. Alors il est très, très content, ça lui apporte un peu d'espoir. Il pense que demain, ça va lui servir. Bueno, parece que hemos terminado ya ahí con el video, un poco conociendo las dificultades que tienen las comunidades en el terreno para entrar en estos debates internacionales o interregionales, pero quisiera destacar del testimonio de Mark Klein que no se trata solo de tener acceso a la tierra, sino también de tener el control y de asegurar mantener ese acceso, uso y control sobre la tierra, porque se puede perder especialmente en los contextos actuales de privatización, y espero que nuestro colega André, que va a hablar después, nos pueda aclarar un poco quiénes compran esas tierras, si son actores nacionales, si son empresas transnacionales, porque esto demostraría que quizás las soluciones no están solo en manos del gobierno de Haití, que como todos ustedes saben pasa por una crisis institucional fuertísima, sino también en manos de los estados en donde se encuentran los inversionistas internacionales que dan pie a esta situación.
Y también destacaría la mención que hace Mark Lin sobre el impacto del cambio climático y de la sequía y cómo el total abandono o marginación de las comunidades campesinas hace imposible que ellas puedan alimentarse a sí mismas. Con estas palabras, entonces ahora vamos a oír a nuestros expertos y expertas desde las organizaciones nacionales y el primero será Juan Carlos Morales. Juan Carlos es el director ejecutivo de FIAN Colombia. Trabaja en Colombia desde hace mucho tiempo y en este momento se encuentra en el terreno. Y Juan Carlos nos va a contar sobre la situación del derecho a la alimentación en América Latina con una mirada de la situación y de problemáticas comunes a la región. Juan Carlos, bienvenido y tienes 10 minutos, por favor. Gracias. Buenas noches allá, Ana María, y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este momento. En efecto, voy a tratar de hacer un resumen muy sucinto de algunos rasgos problemáticos que caracterizan el tema alimentario en América Latina. Pero quisiera empezar ya con la primera transparencia, por favor. La siguiente, vamos a ver como un recorderis de algo que tú ya mencionaste, Ana María. Solo quiero que quienes estén viendo esta presentación se remitan a la gráfica que está abajo a la derecha, y ahí están puestas las cifras de subnutrición en el mundo y en América Latina en forma comparativa, pero traducidas en índices. Eso nos permite muy bien comparar cuáles son las tendencias que hay entre el crecimiento del hambre, en este caso la subalimentación en el mundo, frente a América Latina, y ustedes pueden ver muy bien cómo hay una tendencia creciente, tanto en el mundo como en América Latina, sobre todo desde el año 2015, que empieza a ser mayor en América Latina hace más o menos unos 3 años, como se puede apreciar muy bien en esa transparencia. La siguiente, por favor. En esta quiero que nos remitamos de nuevo a la figura del lado derecho, porque también está puesta en índices y nos permite comparar cuáles han sido las tendencias de aumento de la subalimentación en los 3 países que están sirviendo de referencia para el análisis de la situación del derecho a la alimentación en América Latina, es decir, Colombia, Guatemala y Haití. Y como pueden todos y todas apreciar, es desde mediados de la década de la década anterior, del año 2015, cuando las tendencias de crecimiento en el hambre en los 3 países empezaron a aumentar de una manera dramática. Y fíjense cómo para el caso colombiano ese aumento ha sido, digamos, mayor. Esa tendencia de crecimiento de las personas subalimentadas en Colombia, que es el país de donde vivo, ha sido mayor. Sin que ello quiera decir que en los otros países, Haití, señalado de rojo, y Guatemala, señalado en azul, no hayan sido también, digamos, unas cifras muy altas. En los 3 casos, como pueden notarse, las cifras son superiores, esa tendencia es superior a la que se registraba hace 2 décadas, como muy bien lo indicó Ana María en su importante introducción. Ana María también nos recordó algo, un problema que nos tiene bastante preocupados desde la perspectiva del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, que es el tema del exceso de peso, bien en su componente de sobrepeso o en su componente de obesidad. Todos y todas sabemos que este es un problema de salud pública que está muy relacionado con la imposición de la dieta corporativa, con la pérdida de la diversidad alimentaria, pero también de la diversidad gastronómica y culinaria y de costumbres que estaban muy en el fondo moviendo lo que eran las formas tradicionales de alimentación, muchas de ellas que eran adecuadas. Y como vemos en esas gráficas, si vemos la que está en la parte superior a la izquierda, vemos que la prevalencia de sobrepeso en menores de 5 años, ¿sí?, ha sido creciendo. Ha estado creciendo desde hace también 2 décadas. Y si nos remitimos a la figura inferior al lado derecho, en donde podemos ver la prevalencia de la obesidad en la población adulta, pues ese crecimiento ha sido aún mucho más pronunciado, ¿no? Ana María nos recordaba, por ejemplo,
como en el mundo prácticamente 1 de cada 4 personas está con obesidad, que es la expresión más agresiva del exceso de peso. Y en América Latina, pues las cifras de prevalencia son también tremendamente alarmantes, ¿no? 13,1%. Si vamos a la siguiente gráfica, por favor. Gracias. Podemos ver ahí unos datos. La siguiente, por favor. Gracias. Podemos ver ahí unos datos en términos de lo que ha sido la anemia en mujeres en edad reproductiva con unos porcentajes muy altos en términos de la prevalencia, tanto a nivel mundial. Fíjense que casi una de cada 3 mujeres está en una situación de anemia. Para América Latina el porcentaje supera el 17%, ¿sí? Y esto nos habla, digamos, de otro fenómeno o de otra expresión del hambre a nivel mundial, que es el hambre oculta, precisamente, porque está muy relacionado esto con la deficiencia de un micronutriente. Y en el caso de la lactancia materna, si bien las cifras oficiales no registran un dato reciente hacia el año 2019 para América Latina y el Caribe, podemos ver que entre el año 2012 y el año 2019 las tendencias en términos de esas prevalencias de lactancia materna exclusiva no son las adecuadas. Se supone que todo niño y niña en el mundo debería gozar de la posibilidad de tener una lactancia materna exclusiva durante sus 6 primeros días de vida, y resulta que apenas estos porcentajes son los que se registra esa posibilidad. Para el caso de Colombia tenemos unas cifras muy preocupantes, solamente tanto de inseguridad alimentaria, más de la mitad de los hogares de la población colombiana están en situación de inseguridad alimentaria, más del 54%, pero quisiera que nos concentráramos en la figura inferior, porque muestra cómo en nuestro país el exceso de peso ha seguido un comportamiento de crecimiento realmente preocupante. Más de la mitad de la población adulta se encuentra en exceso de peso, el 18% de los adolescentes en esa misma condición, 1 de cada 4 escolares en nuestro país presenta ese problema, y en los menores de 5 años pues también hay unas cifras muy preocupantes. En términos de cómo podemos resumir algunos rasgos, estos no son todos, son apenas una muestra de rasgos comunes en términos de problemas que aquejan a la región. Sin duda, uno de los más preocupantes es la profundización de un modelo extractivista y depredador. Fue el caso, por ejemplo, que nos resumió en un principio la compañera Claudia desde las zonas rurales de Santander. Y obviamente ese modelo económico y extractivista está muy vinculado con un sistema agroalimentario y nutricional que es de tipo corporativo, ¿no? Que se caracteriza, entre otras cosas, por ejemplo, por profundizar la dinámica de la pobreza, de las desigualdades y de lo que desde FIAN Colombia hemos denominado el conflicto alimentario y las diferentes formas de violencias alimentarias. También otro rasgo característico de este modelo es la destrucción y la concentración de bienes comunes asociados con la alimentación, no solamente los alimentos como bien común, sino también las tierras, las semillas, las aguas y otros bienes comunes que son muy importantes para que el proceso alimentario sea posible. Con FIAN Internacional, FIAN Brasil, hace algunos meses hicimos el lanzamiento de un informe sobre la situación de los agrotóxicos en América Latina, y este es otro claro ejemplo de cómo ese modelo extractivista y agroindustrial de tipo corporatista a través de los agrotóxicos está incidiendo negativamente en las posibilidades de alimentarnos como especie en el continente. Y por supuesto hay una pérdida de la soberanía alimentaria, de la soberanía nacional, como se ha puesto en evidencia, por ejemplo, para el caso de Ecuador, de Honduras, con las ciudades modelo o las zonas de empleo y desarrollos económicos, en donde el Estado pierde total soberanía sobre unos territorios que terminan siendo administrados generalmente para el extractivismo por parte del sector privado. Otro rasgo común en el continente es que se han ampliado los problemas asociados con la triple carga nutricional, como ya lo vimos en las estadísticas anteriores, la feminización del hambre, con unas cifras que ya incluso Ana María nos ilustró en un principio. Uno de los rasgos del hambre a nivel mundial, pero también a nivel hemisférico, es que trata de concentrarse en esas violaciones del derecho a la alimentación expresadas en el hambre en el cuerpo de las mujeres. Otro problema que nos aqueja y que fue fuertemente denunciado
son las falsas soluciones al hambre que se están tratando de imponer, incluso en espacios de decisión global, como fue la reciente cumbre de sistemas alimentarios y nutrición, y cerraría llamando la atención sobre estos otros problemas, que son también muy, muy graves. Es una ausencia de políticas públicas basadas en derechos humanos e incluso la regresión en conquistas sociales y de políticas públicas que se habían dado en algunos lugares, como es el caso brasileño, que había avanzado mucho en políticas públicas y programas que habían sacado a una gran proporción de brasileños y brasileñas del hambre y que han tenido un retroceso. Y entre esas políticas públicas yo creo que hay un rasgo común en el continente, Ana María y compañeras y compañeros que nos escuchan, es que hay una preocupación en muchas organizaciones sociales en términos de impulsar acciones dirigidas a controlar la publicidad que se dirige contra los niños, niñas y adolescentes, publicidad de productos comestibles ultraprocesados, que es la denominación técnica de la comida chatarra. También las iniciativas legislativas que buscan garantizar ambientes alimentarios escolares adecuados, iniciativas legislativas en el continente, algunas exitosas en términos de generar impuestos saludables que controlen el consumo de bebidas azucaradas y por supuesto el etiquetado frontal de advertencia. Y finalmente, menciono muy rápido que otros problemas globales en el continente, la rápida destrucción, por supuesto, del ambiente, que va aparejada a la pérdida de la diversidad alimentaria, tanto en sus componentes tangibles como intangibles. La captura corporativa, que es un problema muy grande que está impidiendo tomar decisiones adecuadas, y la falta de reconocimiento del derecho a la alimentación y mecanismos de justiciabilidad en muchos de nuestros países. Por suerte, como lo estamos viendo en este evento, también hay buenas noticias y es muchas comunidades y procesos movilizados en favor del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Sería mi resumen por el momento, Anita. Gracias. Muchas gracias, Juan. Creo que has dado una visión panorámica bastante amplia. Quiero resaltar que mencionaste la soberanía alimentaria, ese derecho que deberíamos tener todos a decidir cómo se producen, cómo se intercambian, cómo se consumen, qué alimentos se consumen, que es un término que políticamente ha sido muy importante para los movimientos campesinos en contraposición al término de seguridad alimentaria en el cual se deja a los gobiernos y a sus asociados todo poder de decisión. Y también agradezco, Juan Carlos, que nos has mostrado cómo todo lo que hay en nuestro plato está conectado con un montón de factores que van desde la semilla, el acceso a los recursos, todas esas formas de intercambio, la tradición, la cultura, la espiritualidad ligada a los alimentos, hasta también cómo la comida se convierte en nosotros mismos. Y si estamos mal alimentados, no solo nosotros nos enfermamos, sino también nuestro planeta se enferma. Y sobre esto el relator ha escrito su último informe, que es súper interesante y quizás nos podrá dar algunas luces más tarde. Sí, seguimos entonces con Magalí Cano. Magalí es una abogada que trabaja desde hace mucho tiempo con la red Guatemala Sin Hambre y que nos va a presentar la situación del derecho a la alimentación en Guatemala. Bienvenida, Magalí. Tienes la palabra. A todas y todos a quienes nos están siguiendo en la página de fiancolombia.org. Es para nosotros realmente un gusto estar el día de hoy nuevamente compartiendo frente a esta problemática, frente a esta situación que aqueja no solamente a Guatemala, sino a todos los países de Latinoamérica en particular, y en este trabajo que hicimos conjuntamente con FIAN Colombia, con el grupo Semilla de FIAN Haití, con FIAN Internacional, para que nuevamente pongamos sobre la mesa, pongamos en la agenda pública esa problemática que existe en cuanto a cómo atender la situación del derecho humano a la alimentación de las poblaciones en general. En el caso de Guatemala, lamentablemente, seguimos siendo el tercer país a nivel mundial y el segundo a nivel de Latinoamérica que presenta la problemática de desnutrición. En el informe recién que la FAO acaba de lanzar,
aparecen datos muy alarmantes para nuestro país en materia de inseguridad alimentaria, como le llaman ahora, y como ya lo decía Ana María antes, es las personas que no tienen acceso a la comida o que tienen muy poco acceso a la comida, lo cual en Guatemala de 2.6 millones de personas que estaban con inseguridad alimentaria, ha habido un aumento de 3.4 millones de personas, según la información. En cuanto a los casos de desnutrición, seguimos lamentablemente también manejando datos muy antiguos como del año 2015, que todavía se reportan en porcentajes del 46.6% de casos de desnutrición crónica, y al 13 de noviembre, según la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, existen 20.749 casos de desnutrición aguda y de ellos 46 fallecidos. Es datos que consideramos todavía hay que confrontarlos con los datos que maneja el Ministerio de Salud en cuanto a las semanas epidemiológicas, pero también los subregistros, también toda esa información de los datos que llegan a las comunidades, pero que sabemos que no los reportan como problemas de desnutrición, sino que los reportan como cualquier otra enfermedad, que fallecen por diarrea, que fallecen porque no tenían el peso suficiente. Sin embargo, las causas profundas que los llevó a esas consecuencias no se les da un seguimiento como el que nosotros consideramos deben de darse. Se mantienen los problemas estructurales del hambre y de la desnutrición. En la campaña Guatemala sin hambre, siempre manifestamos que hablar de inseguridad alimentaria, hablar de retardo de crecimiento, como son términos muy de moda y muy recientes, no son términos que demuestren la profundidad y el agravante que está teniendo esta situación en nuestro país, porque la gente no se está muriendo de inseguridad alimentaria, la gente se está muriendo por desnutrición, la gente se está muriendo de hambre. Y no solamente en Guatemala, sino en muchos países como América Latina, que vemos cómo se ha profundizado y que Juan Carlos recién lo manifestaba en los datos que presentaba y las causas más profundas que esto ha conllevado a esa problemática que tenemos. Eso lo podemos nosotros mostrar en el caso que Oralia Raimundo acaba de presentar, que son casos paradigmáticos y emblemáticos donde persiste la violación del derecho humano a la alimentación de familias guatemaltecas. Son familias que representan a miles de familias y a millones de niños que están padeciendo hambre el día de hoy en nuestro país. Esto no es nuevo para muchos de nosotros. Sabemos que las causas estructurales que siguen prevaleciendo en nuestro país, ya Ana María nos hacía algunas interrogantes que por qué no se puede alimentar dignamente. En el caso de Guatemala, por ejemplo, prevalece la desigualdad, la mala distribución de los recursos, poblaciones desalojadas violentamente, la mayoría de la población no tiene tierra para producir ni para vivir. Siguen prevaleciendo la falta de acceso a la salud, al agua, al trabajo, a salarios dignos, por ejemplo, que son las formas en las que las familias pueden obtener las condiciones necesarias para poder alimentarse sanamente. Es increíble e indignante que a pesar de contar hoy con una jurisprudencia en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Guatemala, con un marco legal, con un marco internacional que respalda y profundiza toda la situación que estamos viviendo, Guatemala siga sin cumplir los derechos humanos de 4 familias, de más de 16 millones de habitantes que vemos en Guatemala, 4 familias y su núcleo familiar, porque las sentencias no solamente favorecen a las señoras o a los niños que en ese momento estaban padeciendo de nutrición, sino que favorece al núcleo familiar. Han esperado el caso de Mabelita, que falleció en el año 2017 por una parasitosis, por desnutrición que también estaba viviendo, que estaba siendo protegida por el Estado. Entonces, ¿dónde queda esa cantidad de niños que el Estado de Guatemala debería de estar protegiendo
y que simple y sencillamente se mueren, y se mueren por hambre, se mueren por falta de atención de los servicios básicos y mínimos que el Estado de Guatemala debería de tener presente. Uno de los aspectos fundamentales que quisiéramos nosotros también resaltar es que dentro de las sentencias existen una serie de responsabilidades y de medidas que las diferentes instituciones del Estado deben de cumplir. Una de ellas es la elaboración implementación de un protocolo de actuación frente a casos de violación del derecho humano a la alimentación. Este protocolo se trabajó conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, hubo acompañamiento de parte de la Defensoría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la PDH, acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado, de organizaciones sociales que hemos estado en esta lucha y del movimiento de la campaña Guatemala sin hambre. Sin embargo, este protocolo no ha salido a tener la vida, a implementarse dentro de las diferentes instituciones del Estado que deben de tomarlo en cuenta para poder atender esa problemática en nuestro país. También Ana María mencionaba dentro de las interrogantes en cuanto a cuáles son las causas, por qué realmente no se logra avanzar con la situación de la alimentación dignamente. Otra de las causas que nosotros identificamos en la campaña es las políticas y los programas de gobierno que siguen siendo asistencialistas y paliativos. Van modificando a cada 4 años en nuestro país, llega un gobierno con una nueva propuesta, llega un gobierno con un nuevo programa, sin embargo sigue siendo lo mismo, le cambian un nombre, hoy estamos frente a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, que sigue siendo lo mismo de lo mismo, porque no resuelven los problemas de fondo, siguen dando la asistencia alimentaria a través de bolsas alimentarias que se acaban, que no son suficientes, vemos que reportan datos los diferentes ministerios que están ejecutando el presupuesto para atender la problemática de la alimentación en nuestro país. Sin embargo, hay su ejecución, no está llegando a las comunidades que más lo necesitan. Eso por una parte. Por la otra, sigue prevaleciendo el problema del acceso a la tierra. Las familias, por ejemplo, de estos casos de Camotán, tienen una de las responsabilidades del Estado es brindarles tierra para producir y tierra para vivir. Hoy por hoy esa medida tampoco se puede cumplir. No la han cumplido. Llega el Ministerio de Agricultura con agua, con semillas, a querer que las familias siembren. ¿Y dónde lo van a hacer si las familias no tienen para sembrar? No tienen tierra para sembrar. Tienen que salir a buscar trabajo que normalmente no lo encuentran en el país, no lo encuentran en las comunidades cercanas a Camotán y Jocotán, por lo tanto viajan a la frontera de Honduras, a las fincas de café, lo cual se ha agravado fuertemente también ahora por la situación de la pandemia, que no es la causa actual que ha profundizado el hambre en nuestro país, la pobreza y la desigualdad, sino que vino a incrementarse, vino a agudizar ese problema del hambre en nuestro país, pero es la respuesta y es lo que viene a mostrarse frente a ese problema grave que estamos viendo de la desigualdad que existe. Un salario que no alcanza ni siquiera para la compra de los alimentos básicos, de la canasta básica de alimentos. Recién con un grupo de compañeras de las comunidades de la Boca Costa de San Marcos de Quetzaltenango acaban de elaborar un monitoreo que muestra el incremento que existe en la canasta básica de alimentos en nuestro país y en las comunidades, lo cual es una muestra también de la agudización de la pobreza y del hambre que se está viviendo en las comunidades. Las mujeres y los niños siguen siendo principalmente los más afectados por esta situación. Muchísimas gracias, Magalí. Creo que has mencionado varios de los factores, no solo en las áreas rurales, pero también para la gente de las ciudades. Muchas veces vemos que la gente que está sufriendo de hambre y desnutrición en las ciudades o malnutrición es la gente que ha emigrado del campo. Algunos se quedan en la ciudad, otros siguen migrando hacia otros países. Y antes de pasar al video de Ondreville, quisiera resaltar que este análisis sobre Guatemala nos demuestra que el hambre no es culpa del COVID, pero quizás la situación anterior
que implica situaciones de pobreza, situaciones de falta de trabajo, que implica debilitamiento de la salud de las personas por mala nutrición, es la que hace que nuestras sociedades y comunidades sean muy frágiles a este tipo de pandemias, que entre otras también están producidas por procesos zoonóticos que pueden ligarse claramente al sistema agroalimentario industrial. Y en este sentido, quisiera pasar ahora a dar la palabra a Andreville Isma. Andreville es el representante o la persona encargada del Grupo Semilla de FIAN en Haití. Es candidato a doctor en Desarrollo y Medio Ambiente. Alejandro, por favor, puedes poner el video otra vez. Por problemas de conexión en Haití, nos toca recurrir a este plan B de tener un pregrabado. Je suis Henri-Claude Maniga, membre de FIAN Haïti. J'éprouve un immense plaisir d'être aux côtés de deux autres membres de FIAN Haïti. Il s'agit de Maître Jean-Noël Barthélemy Decius et l'agronome Isma Andreville dans le cadre du Forum sur les droits humains à l'alimentation en Amérique latine. Progrès et recul en Haïti. J'en profite pour saluer les membres de FIAN International, plus particulièrement le rapporteur spécial des Nations Unies et sur le droit à l'alimentation, les membres de FIAN en Colombie, de la Colombie et du Guatemala. Tour à tour, nous allons entendre Maître Barthélemy et l'agronome Isma dans leur intervention pour la circonstance. Nous leur cédons la parole. Merci. Alors, merci M. Maniga. Comme tantôt il le disait, je suis Barthélemy Jean-Noël Decius, membre FIAN Haïti. Je vais parler du cadre légal, du droit à l'alimentation. Alors, c'est le droit fondamental de l'être humain. Ce droit est transversal et il est reconnu, protégé juridiquement, tant sur le plan national que sur le plan international. Sur le plan national, nous avons en Haïti la Constitution haïtienne, qui dans son article 36.4 en fait mention brièvement. Nous avons sur le plan international deux instruments fondamentaux, c'est la Déclaration des droits de l'homme, qui en son article 25 parle du droit du mode de vie suffisant de l'alimentation. Il y a aussi le pacte relatif aux droits sociaux et culturels, qui dans son article 11 en fait mention également. Tous ces instruments et en fait parlent du droit à l'alimentation. On se rappelle, en 1996, la FAO avait organisé le sommet mondial sur l'alimentation, au fin de réduire d'ici 2015 la pauvreté dans le monde. Dans la même veine, en 2000, on se rappelle, l'Assemblée générale des Nations Unies avait en fait la déclaration du millénaire, et dans le but également de réduire d'ici 2015 la pauvreté. Nous sommes aujourd'hui en 2021, quand on constate la situation, c'est comme si les efforts consentis ne sont pas suffisants. Donc disons que ces deux initiatives, FAO et Nations Unies, sont des vœux pieux, puisque rien n'est amélioré à travers ce droit fondamental. Donc, en tant que droit fondamental de l'homme, il est transversal, il est indissociable avec les autres. Par conséquent, l'État, nous sommes en Haïti, est le débiteur principal de ce droit. La population est le titulaire. Par conséquent, il revient à l'État, comme débiteur, d'œuvrer graduellement pour respecter ce droit.
parce que quand ce droit n'est pas respecté, ça entraîne la violation des autres droits, notamment le droit à la santé, le droit à l'éducation et le droit à la vie. Dans cette perspective, dans ce constat, je dirais alarmant, en Haïti surtout, nous espérons que FIAN Haïti, qui est en gestation de façon progressive en termes de construction, de structure, va œuvrer de concert avec l'État haïtien, disons mieux les pouvoirs publics, pour les inciter au respect de ce droit qui est fondamental. Et sans ce respect, disons que les droits de l'homme, en fait, feront face à une situation plus triste, plus alarmante. Comme vient de dire le maître Maniga, je suis Isbon Dreville. Nous sommes là afin d'apporter quelque chose d'important sur le droit à l'alimentation et la nutrition dans la société haïtienne. Donc, l'absence ou manque d'application du cadre légal au droit à l'alimentation et à la nutrition adéquate en Haïti occasionne de nombreux impacts majeurs de la sous-alimentation et la malnutrition. Sur le plan sanitaire, la sous-alimentation et la malnutrition entraînent inévitablement une déchéance sanitaire. La maladie, la tuberculose, H. pylori, la dépression, la gastrique, l'insomnie, l'anémie des enfants et des femmes, les 2 tiers des enfants d'Haïti de 6 à 9 mois et 59% des femmes de 15 à 49 ans sont anémiques. Bref, la sous-alimentation aussi rend vulnérable au point de renforcer le VIH-Sida. Par exemple, selon l'enquête mortalité, morbidité et l'utilisation des services, EMNUS 6 2016-2017, le taux de malnutrition chronique chez les enfants d'Haïti de moins de 5 ans est de 22%. Ensuite, 8% sont atteints sous la forme sévère et 4% de malnutrition aiguë. Sur le plan psychique, la sous-alimentation et la malnutrition occasionnent des troubles physiques et l'affection du cerveau, ce qui réduit la capacité d'apprentissage. Bref, elle a un impact négatif sur l'éducation, entraînant un faible quotient intellectuel. Sur le plan de la mortalité, la sous-alimentation et la malnutrition conduit à la mort, ce qui réduit l'espérance de vie dans une société. À travers le monde, 90% des cas de décès sont dus à une impossibilité durable et chronique d'accéder à une alimentation suffisante. En Haïti, plus de 5e des enfants sont à risque de limitation cognitive et physique et seulement 78% des jeunes de 15 ans survivront jusqu'à 60 ans. Notez bien, pour les bouffiers d'Haïti, la sous-alimentation provient de l'insécurité alimentaire. Et l'insécurité alimentaire occasionne de la pauvreté et l'extrême pauvreté. Selon l'enquête nationale d'urgence sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en 2019, 50% de la population haïtienne en situation de sécurité alimentaire, dont 38% modérément et 12% sévèrement. En 2020, près de 60% de la population haïtienne. Et par rapport à la dernière estimation nationale officielle, 58,5% environ, selon Banque mondiale 2021. Par ailleurs, Haïti, l'écart de bien-être entre les zones urbaines et zones rurales est largement dû aux conditions favorables pour la production agricole. En plus,
Les 20% les plus riches de la population détiennent plus de 64% de la richesse totale du pays. Tandis que 20% les plus pauvres détiennent à peine 1%. Banque mondiale 2021. Tous ces impacts majeurs sont à l'origine de la situation sociopolitique. Les conflits politiques à la menthe durant les 4 dernières années, crise post-électorale en 2016 suivie de Petro-Caribé, les pays LOC, ensuite la crise prolongée entre le pouvoir et les différents acteurs opposants, suivie de l'assassinat des chefs de l'État. Segmentation du territoire par des gangs armés, des kidnappings, limitant le contrôle de l'État. Cette situation s'accélère la pauvreté dans la société et ensuite le phénomène migratoire. L'absence d'implémentation de la politique publique appropriée au Dana, principalement le cadre de la violation de la culture alimentaire. Haïti, vulnérable aux catastrophes naturelles, le séisme, mouvement du terrain, risque de tsunami, inondations, cyclones, sécheresse et les changements climatiques. Haïti est aussi exposé aux phénomènes d'origine principale anthropique, l'érosion des sols et de désertification. Sur le plan de la situation économique, la pandémie de Covid-19 a exacerbé une économie déjà faible en poids et des troubles sociaux et une instabilité politique même avant la pandémie. L'économie s'est contractée et faisait face à l'importation d'équilibre budgétaire. À une contraction de 1,7 en 2019, le PIB s'est contracté environ 3,8 en 2020. Donc, en somme, nous ne pouvons pas dire que Haïti n'a pas consenti certains efforts. Non. Mais les données et statistiques et nos constats faits sur le diagnostic de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le droit à l'alimentation et à la nutrition en Haïti réalisé par le groupe FIAN d'Haïti en 2020 nous permettent de dire qu'il y a beaucoup plus de recul en Haïti que le progrès dans le domaine du droit à l'alimentation et à la nutrition adéquate. Bueno. Muchísimas gracias por este video desde Haití. Me parece interesante pensar en el círculo vicioso que hay entre el hambre sistemática y las crisis sociales y económicas, y cómo esas crisis sociales y económicas también se reflejan en la situación de pobreza y de violaciones del derecho a la alimentación. Y muy importante, que no lo escuché, pero que lo tenemos en la información que Andreville nos envió, esto también como causa de la migración de las personas desesperadas en Haití, que no ven más oportunidades ni otra forma de escapar al hambre que abandonar su país. Estamos un poco tarde y por tanto, sin mucha introducción, quisiera darle la palabra al relator especial del derecho a la alimentación, al profesor Michael Fakhri, quien nos va a comentar estas presentaciones que acaba de escuchar y dar algunas recomendaciones. Michael, tienes la palabra. Thank you, Ana Maria, and thank you, everybody, for your testimonials, for sharing your stories, sharing your strength. One way to think about human rights is that they do carry the power of law, but human rights are also about relationships. Most specifically, human rights focus on the relationships between governments and people. It's that relationship that's getting us through this pandemic, that's allowing us to navigate the complexities of the food system. And what we're seeing is a government is only as strong as its people. So violations of people's right to food, those violations are what lead to hunger, malnutrition, and sometimes even famine. The other relationship that is important is people's relationship to the environment. People are only as strong
as the environment, as the biosphere. So the purpose of human rights is to ensure that every sector of society, every aspect of the economy works to serve and empower those relationships, the government and the people and the environment. The key to human rights and the right to food specifically is that people are at the center of it all, not profits and not geopolitics. Markets should serve the people. And for too long, in what I've heard today and in other places around the world, governments have prioritized profits over people. People must have as much control as possible over their own food system, over their own destiny. In turn, governments are obliged to create the conditions for all people to be able to access good, nutritious, affordable food with dignity now and into the future. The right to food is not just the right to be free from hunger. What we've heard is how food is central to every aspect of life and society. Food is key to people's health and their nutrition. Food is a key way that people define their very understanding of community. Food is also central to how people establish their relationships with the land and with waterways. So with all of this in mind, I hope everyone today sees how food is a core aspect of how people and governments express their sovereignty. When a government does not respond to right to food violations, people's life is at stake, but also a state's integrity is at stake. So I will conclude with 5 recommendations, really reflections from what I've heard today. The first is that governments should focus the entire government on the right to food. We've heard how the right to food covers all aspects of society, environment, health, issues of poverty. And so governments should develop a national right to food plan, not just a national food plan, but a right to food plan. This momentum is happening all over the world. Governments in the last 2 years, especially because of COVID, have all started focusing in their entire government on questions of food and hunger and malnutrition. And so my recommendation is to develop a national right to food plan. A plan is necessary. My second recommendation is that governments should support communities' participation, but also community initiatives. People's participation must be effective. And what we've heard today is that human rights do carry the power of law, and law is a powerful tool. But what is most important is social mobilization. It is people's social mobilization that is the key force that allows people to claim their rights, and governments must respond to these mobilizations. People that have been the most affected by right to food violations have been women, children, fisherfolk, farmers, pastoralists. Also, though we didn't hear much today, workers are the most affected. What happens is when those people, when they're weakened, when their right to food is threatened, our entire food system is threatened. When they suffer, we all suffer. So it's women, children, and youth, fishers, farmers, pastoralists, and workers. They're the leaders of our food systems. And therefore, governments must support and respond to their initiatives. Then my final 3 recommendations are about tackling the root causes and structural problems of food systems. Because as we heard today, these are very complex issues, some of them stemming from the moment all of these countries obtained independence and liberated themselves from colonial power. So some of these issues are long-standing issues. So on final recommendations on tackling root causes, my 3rd recommendation is governments must limit corporate power in our food systems and guarantee that corporations do not violate
people's human rights. My fourth recommendation, what was a resounding common theme today, was the issue of land, people's access to land, people's ability to use their land productively and freely, and people's control over land. And therefore, in developing a food plan, a right to food plan, agrarian reform must be a central feature of any plan to ensure that people's right to food is fulfilled. And my final recommendation comes really from my inspiration from today. Governments must work together on the international front, because what I've witnessed today is the power of people's cooperation and solidarity. This is what was inspiring today. And none of these issues, no country can deal with these structural issues alone. And unfortunately, what I'm not witnessing internationally is governments working together, coordinating together, cooperating together to tackle the global food crisis and the food crises that are happening in every particular country and in regions. If people, like people have done today, can come together in solidarity and are able to bear witness to each other's lives and find ways to cooperate, then governments must be able to do the same. I want to thank again everyone today for sharing their stories. And as this pandemic unfolds, I do hope to be able to travel sometime soon. We'll see. So I look forward to meeting communities face to face as soon as it is feasible. Thank you. Over back to you, Ana María. Muchísimas gracias, Michael, por acompañarnos. Sabemos que estás trabajando mucho en tu próximo informe, que será sobre semillas y sobre agrotóxicos, y que también nos va a demostrar cómo todo está conectado, y esperamos que las personas que están participando en este evento o que lo van a ver después puedan también leerlo y inspirarse en ese trabajo futuro y también en tu trabajo pasado. Quiero resaltar un par de elementos. El primero es que los derechos humanos son elementos emancipatorios y anticoloniales, tal como nosotros los vemos en América Latina, y por tanto nunca deberían ser utilizados como un instrumento de opresión, sino por el contrario deben ser utilizados para corregir los desbalances de poder y para poner a las personas que han sido marginadas por la sociedad, que han sido desventajadas por la sociedad, en el centro de la política pública. También es importante recordar que uno de los problemas que tenemos en estos temas de derecho a la alimentación es que los derechos humanos se han quedado un poco al margen de los debates y las políticas económicas y del control de las transnacionales y otras empresas que son causa del hambre y de la malnutrición también, y por tanto en toda esa movilización social que nos mencionaba Michael, es muy importante que llevemos los derechos humanos a los lugares en que estos son incómodos para quienes toman las decisiones o para quienes capturan el poder. Y finalmente quisiera recordar que hemos mencionado muchísimas causas estructurales del hambre y de la malnutrición, y esto demuestra que el tema de la alimentación no se puede individualizar o moralizar. No se puede decir que la persona es culpable porque está sentada frente a la televisión y no hace deporte o no come bien, porque sabemos que la falta de capacidad para alimentarse en muchísimos casos es porque las estructuras no le permiten a la gente acceder a los alimentos nutritivos, saludables y sostenibles. Y por el contrario, a veces el sistema hace imposible que la gente siga alimentándose a sí misma, como lo vimos en el caso de Hidrosogamoso. Y finalmente, quisiera recordar que los derechos humanos son un test importante para evaluar cuáles son las falsas soluciones, muchas de estas que vienen de ese modelo agroindustrial, como por ejemplo la fortificación de alimentos, que olvida todos los elementos culturales, sociales y espirituales de la alimentación, y también para ver cómo hay soluciones que vienen de la gente que son útiles. Hoy no tuvimos la oportunidad de hablar de esas experiencias positivas, quizás lo podamos hacer en un evento el año entrante, pero las soluciones de la gente que respetan la biodiversidad, la cultura,
que respetan la espiritualidad de la alimentación, que son basadas en la agroecología como la han concebido los sectores campesinos, son soluciones que pasarían el test de derechos humanos y quizás, y más importante, nos ayudarían a garantizar el derecho a la alimentación y todos los derechos humanos, no solo para nuestras generaciones, no solo para los niños que van a crecer, sino también para las generaciones futuras. Con estas palabras y un minuto después de la hora que nos propusimos, quiero terminar dando las gracias a todas y todos los organizadores, tanto los que estuvieron aquí presentes en el panel como muchos otros y otras que están detrás del telón, pero sin quienes no habría sido posible tener este evento, e igualmente a los y las intérpretes que nos han ayudado a que esa solidaridad de que hablaba Michael se pueda concretizar. Esperamos que sigan las informaciones en las páginas web de nuestras organizaciones. También en esta de FIAN Colombia van a poder ver otra vez o compartir con sus compañeras y compañeros el programa del día de hoy. Y cierro ya bastante tarde aquí en Ginebra, recordando que la solidaridad está en el centro, pero también que tenemos derechos que podemos exigir y unidos somos más fuertes para exigirlos. Muchísimas gracias y buenas noches a todas y todos.